no quiero dejar de comentar la coyuntura política. Y para hablar de la coyuntura política, estamos conectados con Enrique Valderrama. Él es politólogo y le voy a pedir que nos ayude a entender las encuestas de hoy día que ha publicado Opinión y Mercado, SIC. Y en estas encuestas, oiga, de verdad que los niveles de desaprobación de la presidenta de la República, 1.8%, del presidente del Consejo de Ministros con 88.7% de desaprobación. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo, don Enrique? Muy buenos días y nuevamente, cuéntenos por favor, ¿qué es lo que está pasando en el panorama político? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Creo que la encuesta de CIT lo que refleja es evidentemente lo que ocurre con la ciudadanía respecto a su visión sobre el gobierno. Un gobierno que puede ser caracterizado rápidamente como un gobierno ineficiente, un gobierno incapaz, que no ha podido solucionar el tema de la seguridad ciudadana, que se agrava día a día. Un gobierno, lógicamente, que no ha podido generar un dinamismo en la economía importante, de tal manera que haya más empleo, pero un gobierno también lastrado por la corrupción, los casos de Guayquio Corima, el tema del cofre, el asunto del hermano, el asunto de las cirugías estéticas negadas por la presidenta Boluarte, luego desmentidas por las inmensas pruebas que aparecen en declaraciones del mismo médico, y evidentemente también un gobierno, digamos, que no sale del mismo grupo humano, un gobierno que prácticamente ha mantenido el núcleo central de lo que era el gabinete Otárola, luego con la de Tencent, y hoy día con el señor Arana, que fue premiado con la PCM cuando fue incapaz de construir un penal. Yo creo que todas estas circunstancias, sin duda, han configurado el hecho que día a día la presidenta pierde el poco apoyo que tiene. Don Enrique, en medio de este panorama desolador, no podemos olvidar que estamos a unos días del mensaje presidencial, 28 de julio. ¿Qué debemos esperar los peruanos? ¿Acaso un nuevo mensaje de 5 horas sin ningún contenido? Bueno, una cosa es lo que podemos esperar los peruanos, definitivamente, y yo diría que es muy poco, y otra cosa es lo que debería ser una administración mínimamente racional en las circunstancias en las que se encuentra la señora Boluarte. Creo que los peruanos difícilmente encontraremos un mensaje distinto a un recuento de obras que nadie reconoce, o reformas o avances que nadie siente en la vida real de parte de la presidenta que parece que viviese en una burbuja o en otro continente. Y otra cosa es sin duda lo que un gobierno en su posición de manera racional debería ofertar al país. Y este se trata ya de un gabinete de salida, digamos, o de un ejecutivo de salida, y evidentemente de un parlamento en las mismas características. Por lo tanto, lo único que ella tiene que garantizar son dos cuestiones fundamentales que no creo que esté garantizando en el día de hoy. Y me refiero a lo siguiente. Lo primero son medidas mínimas, pero efectistas, para empezar a construir una estrategia contra la inseguridad ciudadana. No podemos hablar de grandes reformas. Este gobierno y menos este parlamento están capacitados para hacer una reforma del sistema de justicia, una reforma profunda de la policía que se necesita, una reforma profunda del INPE que se necesita, pero sí pueden adoptar algunas medidas para empezar a construir alguna de estas instituciones. Por ejemplo, yo creo que este gobierno puede destinar la posibilidad de que se cree un grupo especial de inteligencia, sin duda, con lo mejor que puede tener la policía por ahora, y evidentemente no va a tener resultados inmediatos. Recuerda tú que el GEIN se creó en 1989, la captura de Guzmán fue en 1992, pero a un año de su creación, o poco más, el 90 en junio estuvo a punto de capturar a Guzmán. Por lo tanto, sería importante que se articule este grupo orientado fundamentalmente a la captura de las bandas transnacionales. Es decir, la seguridad ciudadana, algunas medidas que no impliquen grandes reformas ni rediseño institucional. Y en segundo lugar, sin duda, la garantía de que vamos a contar con elecciones limpias y transparentes, cosa que alguna parte de la sociedad política pone en duda. Creo que esas son las dos únicas situaciones que deberíamos esperar de una administración racional en su último año. Don Lamentablemente lo de Enrique, Boluarte no, pero no no creo. podemos olvidar, no podemos olvidar que el Congreso de la República ha aprobado 18 leyes, ¿ah?
que se pretende, según el Congreso, la Comisión de Constitución, fortalecer el sistema electoral para las próximas elecciones. 18 leyes. ¿Tiene sobre eso algún comentario? Sí, creo que el Frankenstein electoral que vivimos el día de hoy es producto de dos situaciones, estimado amigo. La primera es los reformólogos que han cambiado la ley electoral en los últimos 20 años, jalando las narices a parlamentos que se han dejado orientar y a partidos políticos que se han dejado llevar evidentemente de la mano por estos académicos que se supone que saben mucho de partidos, pero nunca han podido construir un partido ellos, a pesar que en su juventud todos han sido militantes, por lo menos de la izquierda marxista, mayoritariamente. Y en segundo lugar, por este Congreso irresponsable. Es decir, ya teníamos un panorama de un sancochado electoral antes de este Congreso, producto de estas reformas de los últimos 20 años. Y este Parlamento, en lugar de corregir esa situación, le ha agregado más reformas. Por lo tanto, tenemos las situaciones que hoy vivimos. Una elección con 43 partidos políticos, va a haber más de 30 y tantos candidatos y evidentemente pues un desorden muy grande que esperemos que las urnas corrijan, Eh, focalizando un poco la participación de las bancadas que va a tener el Congreso, ¿no? don Enrique, usted nos ha hablado de la seguridad ciudadana hace unos momentos. En Palacio de Gobierno, en unos minutos, la Presidenta de la República, acompañada de sus ministros, va a informar sobre la situación de la minería informal e ilegal. ¿Qué debemos de esperar? ¿Qué es lo que podría decir el gobierno frente a este tema de lo que significa la informalidad, la ilegalidad de la minería? Bueno, en principio hay que decir que definitivamente este gobierno ha sido el responsable junto con el Congreso de que tengamos que ver cómo se extiende de manera eterna prácticamente el reinfo, que es una alternativa para que muchos puedan trabajar, sin duda, pero que no es una solución de fondo, es únicamente un paliativo que es aprovechado incluso por algunos sectores ilegales para poder operar. Por lo tanto, lo primero que deberíamos esperar de un mensaje, como digo, de un gobierno coherente, que no es este, es una diferencia clara entre la minería informal y la minería ilegal. Y quiero que la gente entienda realmente esta diferencia. Y esto se grafica en Patás. En Patás, los operarios que fueron asesinados pertenecían a una operación en vías de formalización, una operación minera artesanal, una operación minera, digamos, informal. Y los que perpetraron este crimen fueron los mineros ilegales. Creo que es una representación bastante gráfica de lo que ocurre en el país. Un gobierno sensato y popular lo que debería plantear es un mecanismo de formalización realista para la inmensa masa de mineros informales, que no son los agresivos, que no son los que están armados, que no son los que provienen de mafias derivadas de otras actividades ilegales como el narcotráfico, y definitivamente tener una alianza con ellos para poder perseguir a los ilegales y para dar todo el peso de la ley y evidentemente la represión del Estado sobre ellos. Pero si vamos a creer que los conceptos son exactamente los mismos y no se diferencian, yo creo que vamos a tener un inmenso problema. Creo que el gobierno no está en condiciones de ofrecer esta salida, lamentablemente, por los antecedentes que tiene respecto al tema y porque ha rifado políticamente, me parece, el Ministerio de Energía y Minas en los últimos años, incluso ahora. Yo creo que no se puede esperar mucho de lo que vaya a decir Boluarte, pero el gran tema minero va a ser uno de los grandes debates en los próximos años, sin duda, y esperemos que a partir del 2026 venga un gobierno auténticamente popular que tenga una mirada clara respecto a este asunto. No podemos permitir que nuestro oro se siga yendo a Bolivia también, creo que me parece que eso es un sinsentido. Claro, ahora, don Enrique, una última pregunta que no quiero dejar de hacerla. Estamos a puertas también de la nueva constitución, de la mesa directiva, la elección de la mesa directiva del Congreso para el siguiente periodo parlamentario. Y se han escuchado unos nombres que francamente las alianzas políticas al interior del Congreso dejan mucho que desear. Y esto ya lo percibe el ciudadano de a pie. ¿Cuál es la lectura que tiene usted sobre esto? Yo creo que la mesa directiva del Congreso de este último año va a ser totalmente intrascendente. Es decir, no va a haber una vacancia de la presidenta Boluarte, no van a haber grandes decisiones, digamos, que afecten la vida política del país.
Lo único que va a hacer entonces, si no hay nada de fondo, va a ser cubrir lo, de una u otra manera lo menos trascendente. Y es que va a ser sin duda una repartija de oficinas parlamentarias y sobre todo una repartición de influencia sobre la ley de presupuesto que definitivamente va a impactar en el próximo gobierno, porque recuerda que se aprueba por todo el siguiente año. Es decir, el próximo gobierno va a gobernar medio año con el presupuesto que van ahora a discutir en el mes de noviembre, esta nueva mesa directiva. Pero fuera de eso, no va a haber ningún tipo de trascendencia. Es por eso que los partidos que tienen algún ímpetu electoral han decidido no participar. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, evidentemente van a encargar seguramente esta cuestión a Somos Perú, o digamos, o algo por ahí. Repito, en una lógica únicamente de repartija de la ley de presupuesto y lógicamente de las oficinas parlamentarias. Es por eso que desde la sociedad civil, el Centro para la Democracia Social está construyendo, que presido yo, está construyendo una serie de medidas y de sugerencias para poder adoptar como consenso político a partir del siguiente gobierno, y uno de ellos es sin duda que el presupuesto del Parlamento deba reducirse a la mitad. 1.400 millones es un exceso en un país donde hay muchísima pobreza aún. Muy bien, don Enrique, le agradezco su participación. Me quedo de verdad con clarísimo que la coyuntura política que vive en nuestro país no es de las mejores. Un abrazo a la distancia, don Un fuerte Enrique. Muy abrazo, buenos muchas días. gracias por la oportunidad.